listo para incorporarse a la entrevista a don Carlos Humberto El Pescado Ruiz, el niño de la zona 21, con su estatua, diría un mi cuate, frente al Parque Centenario, ahí en plena zona 21. Y por ahí acá, que el otro que por ahí es, solo que es del Nimajuyú, es el Moyo Contreras. Así que, Pescado, bienvenido, buena onda, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Okay. Muy buenas noches, Tincho, qué gusto de verte, Quique, un saludo, tenía mucho tiempo de no poder saludarte, así que muchas gracias por la invitación. No, al contrario, y gracias mira cómo Martín, te recibimos, mira con la que te recibimos. Con la de Guate. Muy bonitas las camisolas. Con la franja celeste, ¿verdad? Pero bueno, empecemos por el libro, porque se empezó a hablar del libro hace como un año, si mal no me recuerdo, Pescado. Hablemos un poquito acerca del libro, la historia y dos cosas que me llaman la atención en la entradita, porque ya leí un poco la primera parte. No solo la relación tuya, lo que hablas mucho siempre de tu mamá y demás, pero siempre importante en tu historia, ya como futbolista, el papá Grill, ¿verdad? Luis Gil Prieto. Bueno, a ver, el libro El niño en la zona 21 es un 70-75% lo que fue mi niñez y mi adolescencia antes de convertirme en futbolista profesional, que es realmente la historia que yo siempre quise contar, porque a partir del pescadito, del pescado, en adelante creo que la gente ya tiene referencia a mi carrera, ¿no? Entonces, tratar un poco lo que fue crecer en la zona 21, porque en su momento era una colonia nueva, una zona nueva, mejor dicho, y bueno, fue un tema difícil, una zona roja en la capital guatemalteca, y era muy fácil el perderse en ese entonces, pero el fútbol me dio la oportunidad de poder enfocarme en algo que yo siempre quise, que era jugar fútbol, y bueno, cuento un poco lo que fue también el vivir con mi abuela en Mayuela, Zacapa, cuando mi mamá estaba buscando el sueño americano. Bueno, el crecer con 3 hermanas, mi papá murió cuando yo tenía 1 año. Cuento un poco la historia que quizá la gente no sabe, y más que todo tratar de que los niños sepan, ¿no? Que no es fácil ser futbolista profesional, al menos a mí me costó muchísimo ser futbolista profesional, máxime en ese entonces cuando Municipal no tenía campos de entrenamiento, teníamos que estar rebotando en todas partes, entonces me tocaba que salir de Bellos Horizontes a las 4 de la mañana para poder ir a entrenar y llegar antes de las 6 de la mañana a Matitlán, a Villanueva, a Villahermosa, diferentes lugares donde realmente se podía entrenar. Y que gracias a Dios y tuve una gran fortuna, porque se atravesó en mi vida alguien que lo considero hasta el día de hoy como un padre, como fue Luis Gil Prieto, y que me enseñó absolutamente todo lo que sé en el fútbol, y que me gustaría poder trasladar ese mensaje que yo fui aprendiendo a lo largo de mi niñez. Déjame, antes de que Martín te entre un par de esos temas, déjame regresar al énfasis inicial tuyo. Bellos Horizontes, la Venezuela, la Justo, Nimajuyú, también después en ese espacio. Este sector de la ciudad, Pescado, vos hablabas de lo complicado por el ambiente, el entorno, y eso que en tu niñez o en tu juventud no estaban todavía como está ahora en el nivel, o estuvieron unos años las maras en esos territorios, sino que era todavía otro tipo de dilemas, Pescado. Bueno, a ver, yo crecí entre maras porque la gran mayoría de mis amigos o están muertos o están presos, entonces se convirtieron en su momento en sicarios, se convirtieron en robacarros, y como eran colonias realmente que habían nacido, al menos Bellos Horizontes y Nimajuyú, creo que fue un programa que en su momento se llamaba Bambi, si no estoy mal. Sí, es correcto. Donde creo que, si no tengo mala historia, me disculpan, pero creo que la municipalidad encontró un pozo de agua gigantesco por ahí, entonces nos dieron casas a cambio del agua en su momento, algo así es la historia. Pero alrededor
de lo que era Venezuela, Nimafuyú, Bellos Horizontes, pues habían colonias como Guajito, Ciudad Real, donde realmente era difícil vivir, y todo eso era terracería. Entonces todo lo que es la avenida Petapa ahora era terracería, y no digamos la Atanasio, ¿no? Ni existía la Atanasio Azul. Entonces éramos como parte de la capital de Guatemala, pero estábamos bien alejados de lo que era la ciudad por un tema de transporte y de carreteras, ¿no? Pero sí fue un tema difícil, porque lo más fácil era ser parte del grupo de tus amigos, que vos lo veías que estaban haciendo, vos sabías que estaban haciendo cosas malas, pero tenían lo que vos querías, ¿no? En su momento vestirse bien, o tratarse de vestir bien, o tener por lo menos 2 pares de zapatos, y ellos sí lo tenían, pero al final el destino me hizo ir por otro camino, y a ellos por un camino mucho más difícil, creo yo, al final del día, y corto también, porque la gran mayoría ya no están. Sí, no, definitivamente, Carlos, y que a veces es importante poder enviar ese mensaje, sobre todo porque cuando ya la afición lo ve a uno jugar, muchas veces tal vez o no lo recuerdan o no realmente saben lo que le toca vivir a uno, como diríamos, detrás de bambalinas, ¿verdad? Ese esfuerzo que uno va logrando, y realmente a través de tu libro me parece que podés expresar y ser un ejemplo para toda la juventud. Yo siempre he dicho que el deporte, y sobre todo el fútbol, siempre lo veo como aspiracional, y creo que eso que estás logrando, lo hemos hablado en otras ocasiones, va a permitir que al final podamos entender aquí en Guatemala lo que se tiene que hacer. Y por eso mi pregunta va más allá: ¿cómo ves nuestro fútbol? ¿Cómo visualizas qué debemos realmente hacer para poder darle esa posibilidad a muchos niños y niñas que hoy nos escuchan, que están siempre atentos y que quieren trascender? A ver, es una pregunta bien compleja, Martín, porque pues nosotros, que cada futbolista va a tener una historia que contar, ¿no? De cómo se convirtió en profesional. La gran mayoría va a tener una historia de superación personal, porque el fútbol al final del día es un deporte popular, y es el deporte más barato para jugar, ¿no? Porque vos con una pelota de fútbol puedes jugar 50 contra 50, no necesitas porterías. Entonces se convierte en un deporte popular, un deporte que cualquiera puede jugar, máxime cuando creces en zonas marginales, ¿no? Entonces, te voy a ser bien sincero, estoy desconectado del fútbol guatemalteco, no porque quiera, sino porque acá es muy complicado seguir los partidos de fútbol. El otro día que jugó Guatemala contra Ecuador, lo pasaron por un canal ahí raro que lo logré encontrar, pero mi hija tenía un dolor en el oído, entonces ya ni lo logré ver. Sí pude ver el partido de Guatemala contra Venezuela. Y volviendo al tema, en Guatemala siempre va a ser lo mismo. Desde que yo estaba en las inferiores de Municipal, toda mi trayectoria como profesional siempre fue un gran problema, ¿no? El que la federación se deba a los clubes. Va a ser muy complicado que cambien la manera en la cual los clubes se manejan en Guatemala, ¿no? Yo creo que la federación tiene la capacidad financiera para poder decir a los clubes: miren, si para ustedes es un gasto el tener divisiones inferiores, si para ustedes es un gasto tener una academia, nosotros como federación nos vamos a encargar de mandarles a los entrenadores a ustedes, para poder formarles a ustedes las academias de fútbol, o la infraestructura o la estructura que tiene que tener un club profesional normal en el mundo, que es tener esa cadena, ¿no, Martín?, de profesionales, semiprofesionales, pero siguiendo una línea hacia abajo. Y si la federación podría proveer de entrenadores capacitados y guatemaltecos en Guatemala sobran, pues ya vos como federación le decís a los entrenadores: ¿sabes, señores? Miren, ustedes van a ser los encargados de tener las fuerzas básicas de diferentes equipos que toman la formación de futbolistas como un gasto. No les trae nada a estos clubes, entonces no los necesitan, pero nosotros como federación vamos a hacer que estos clubes tengan estas academias o estas ligas inferiores, ¿no? Esta formación de futbolistas. Nosotros como federación vamos a hacer que ustedes tengan un estilo de juego desde la sub-17, desde la sub-20, desde la sub-23,
en estos clubes de fútbol para que cuando llegue un entrenador de la sub-17 no le cueste tanto, para que un entrenador de la sub-20 llegue y no le cueste tanto, decir, bueno, a ver, ¿cómo jugamos acá? Porque no sé si estos jugadores van a poder entender mi estilo. Ya la federación nombra, Martín Machón, vas a ser el entrenador de la sub-17, ya tenemos 5 años trabajando con todas las inferiores de los clubes, porque nosotros somos los que le pagamos a los entrenadores. Entonces los entrenadores ya saben a qué jugar, línea de 3, línea de 4, si vamos a jugar con extremos, si vamos a jugar con 2 contenciones, con 1, con 3 en el medio, con 3 atacando. Entonces vos ya como entrenador de la sub-17 vos decís, bueno, si la gran mayoría de equipos de fútbol de la Liga Mayor, la estructura de la especial para abajo, ya saben cómo jugar diferentes esquemas de fútbol, pues a mí como entrenador de la sub-17 no me va a costar tanto, solo lo que tengo que traer es a los jugadores que yo creo que en su momento son los que me van a servir o los que están en su mejor momento, porque ya no tengo que gastar un año para enseñarles cómo jugar diferentes formaciones, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de cambiar el fútbol de Guatemala, pero lo que pasa es que el que tiene que estar en la federación, por lo menos tiene que tener un poquito de vestuario, un poquito de haberle pegado la pelota alguna vez en su vida. Si ustedes se dan cuenta históricamente en la federación, han pasado licenciados, dentistas, empresarios, pero nunca, jamás ha estado alguien que le haya pegado la pelota. Jamás. Entonces así, vos te sentás con ellos, vos que jugaste, te sentás con ellos y les estás hablando en chino. En su momento, cuando yo fui al interior a hablar con los representantes departamentales, yo les digo, miren este esquema para la Federación de Fútbol no es a 4 años, ni a 8, es a 12, a 16 quizá. Ahí vamos a empezar a ver resultados, porque el sueño del guatemalteco, que fue el mío también, es ir a un mundial, pero el verdadero sueño tiene que ser ir a cada 4 años a los mundiales. Y eso se hace desde una estructura en la federación. Entonces, cuando yo le explicaba eso a este representante departamental, me decía, pescado, no te entiendo nada, a mí decime cuánto me vas a pagar. Entonces, ya cuando te metes a eso, ya es muy difícil, es complicado, ¿no? Cambiar toda la estructura y la mentalidad del fútbol guatemalteco no es de la noche a la mañana, llevaría muchos años. Y es que, a ver, déjame, quiero que profundicemos en eso, Carlos, porque vamos a poner como ejemplo lo que han hecho 2 países de la región, Panamá recientemente y Estados Unidos, que hoy acaba de ganar su tercer Copa, Liga de las Naciones, digamos, Copa de Oro, para poner el contexto, Carlos, porque eso no fue de la noche a la mañana. Estados Unidos lleva años, desde que ustedes lo llevaron de medio de patojos a jugar allá, que parte es negocio, obviamente, pero parte como el negocio alimenta las fuerzas básicas gringas y empezaron a generar jugadores poco a poco. Ayer me da la atención el segundo gol de Estados Unidos de Giovanni Reina. ¿Quién es Giovanni Reina? Giovanni Reina ya es un jugador de segunda generación formado en Estados Unidos. Digo segunda porque Tata también, si mal no me recuerdo, jugó en selección, Carlos. O sea, ¿cómo logras? Claro, y lo veías ayer en las tomas en el estadio, que está ahí el viejo digo yo, pero el papá estaba ahí en el graderío. ¿Cómo logras lo que hizo Panamá? Es del viejo y es de mi edad. Por eso me reí un poquito, porque yo soy un cachito más viejo que ustedes dos. Pero ¿cómo ves eso, Carlos? Que Panamá lo hizo en una generación. Pasamos de que era el patito feo de la región a que ahora nos pasa por encima a nivel de selecciones y Estados Unidos ya le pasa por encima a los mexicanos en cualquier torneo, Carlos. O sea, ¿cómo lograron eso esos 2 países tan distintos? Bueno, a ver, Estados Unidos es muy difícil de compararse a Estados Unidos por el potencial económico que hay acá, pero te voy a decir que la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que tanto se le critica el tema de los ascensos y descensos, ellos entendieron que para crear una cultura futbolística en Estados Unidos los equipos siempre tienen que existir, como lo hace la NBA. O sea, vos vas a saber de que los Chicago Bulls van a existir siempre, vos vas a saber de que los Baltimore Ravens van a existir siempre, vas a saber que cualquier otro deporte profesional de las 5 mejores ligas o mayores ligas de Estados Unidos van a existir siempre. Entonces empezaron a crear una identidad, y lo otro es la seguridad que le das al inversionista. O sea, yo no te voy a decir aquí que vas a agarrar una franquicia, la franquicia te cuesta $100 millones y me tenés que construir un estadio que sea exclusivamente para fútbol y que sea mejor que el último que construyeron. Son otros $350 millones. Vos decís, bueno, yo hago esta inversión y voy a ir al descenso, voy a ir a la B el siguiente año, entonces te da una seguridad de inversión.
Cuando vos tenés eso ya seguro, porque el inicio, y Martín se puede recordar, era la familia Anschutz, que era Los Ángeles, San José, Denver, y no sé qué otros equipos, era la familia Hunt, que tenía Houston, Kansas City, Columbus, y eran unos inversionistas, ¿no? Cuando ellos entendieron de que la inversión tiene que ser segura y que tenían que cerrar la liga para no tener descensos y ascensos, para que esa aseguranza, el que invertía en el fútbol de Estados Unidos, pudiera entender a qué apuntaban, pues ves la liga que existe ahora. La infraestructura en Estados Unidos es totalmente diferente, porque ahora ya no ves tantos campos donde juegan los equipos de fútbol americano. Los que juegan en esos campos es porque los llenan, ¿no? Como Atlanta United y Seattle Sounders. Entonces han entendido a dónde quieren apuntar, y después entendieron, que esto yo lo veo casi que todas las semanas, entendieron qué clubes tienen identidad formativa y qué clubes tienen identidad de venta. Si vos te vas a identidad formativa, Philadelphia Union, Dallas, Columbus, Orlando con Oscar Pareja, esos son clubes que forman y venden. Ese es su esquema de negocio, su modelo de negocio, ¿no? Al final del día, el fútbol a esos niveles es un modelo de negocio. Y después vos decís, ahora decime qué clubes son los que venden. LA Galaxy, Miami, te podría decir que también un poco San José, LAFC, porque la afición, New York City, porque la afición está, si no les traes un nombre por año, o varios nombres por año, pues es muy difícil que vendan la temporada, ¿no? Entonces, vos vas viendo ya cómo se van manejando los clubes y qué clubes forman más futbolistas. Por ejemplo, la selección olímpica de Estados Unidos desmanteló totalmente a Philadelphia Union. Y tiene por ejemplo, el arquero también de Chicago Fire. O sea, vos ya estás viendo ahí qué clubes son los que son los formadores y los clubes que son compradores. En Panamá yo no conozco bien el salto que dieron hacia el fútbol que tienen ahora y la selección, que es para mí la mejor selección de Centroamérica, pero sí te puedo decir que fue un punto de quiebre el mundial que fueron los panameños. De ahí creo que el dinero que recibieron como federación lo pudieron invertir o lo regresaron al fútbol, y por eso es que yo creo que así despegó el fútbol panameño. Sí. Bueno, tener dos modelos distintos, pero que los dos tienen una cosa en común, Carlos, y es que los dos exportan ya jugadores al mercado mundial. La Pulisic, si ves la jugada del 2-0 ayer, cómo Pulisic se lleva a la defensa mexicana, jala para el centro, hace el centro al manchón, digamos, de penal, y en el rebote la gana Giovanni Reina. Pero son jugadores que te juegan en las mejores ligas en Europa, jugando a otro nivel. Esta dinámica fue muy distinta. Lo mismo está intentando el fútbol mexicano. Uno, con que ya no hay descensos, hicieron la Liga Expansión, claro, y la Liga X, están copiando un poco el modelo gringo ahora, tratando de replicar ese modelo. Y Martín, sí, te pregunto a vos antes que al pescado. Vos jugaste en esa liga, pero en otra época de esa liga. Hoy esa liga entendió lo que estaban haciendo los gringos y hasta están ofertando a jugar una liga fusionada, esta MLS con la Liga MX, para jugar una sola gran liga de Norteamérica. Martín, vos viviste otra etapa en México, igual que el pescado. Sí, mira, yo creo que justamente lo que decía Carlos es claro. Y me parece que el problema que está teniendo México es que su cambio lo está tratando de hacer porque quiero ser como Estados Unidos y lo que ellos están haciendo. La idiosincrasia es diferente y entonces creo que en eso, por quererse comer tiempo y hacer las cosas más rápidas, entonces están cometiendo todavía ciertos errores que Estados Unidos, desde que en mi caso yo llegué al segundo año de la MLS, se ha venido en un proceso continuo de crecimiento y un plan estratégico claro hacia dónde querían llegar. Y entonces creo que ahí es donde se está teniendo la diferencia, porque si todavía ves competiciones de clubes, todavía los clubes mexicanos están teniendo todavía una superioridad contra el equipo los norteamericanos, pero ya cuando es selección, esa formación que justamente Carlos menciona es la que está teniendo ahora el peso, y que esos jugadores ya con los años que tienen de venir jugando, de venir estando juntos, de llevar ese proceso tanto adentro como afuera de Estados Unidos,
se ve en el campo, y eso es lo que a México le está costando, porque no logra ellos encontrar ese camino, porque al final es un proceso y una estrategia que tienes que tener. Y hay que sumarle también, Martín, que, a ver, si bien es cierto, en Estados Unidos hay un tope salarial con algunos jugadores que pueden estar fuera de ese tope salarial, en México no lo vas a ver jamás, ¿no? O sea, el poder adquisitivo que tiene el América, Tigres, Monterrey, no lo tiene Mazatlán, no lo tiene San Luis, no lo tiene Querétaro. Entonces, ahí todavía ves esa ventaja que sacan los clubes importantes, ¿no? En la MLS todos básicamente empiezan con un presupuesto, armen su equipo en base a ese presupuesto, pueden traer los jugadores designados, que algunos clubes no tienen jugadores designados, pueden traer a sus jugadores designados, pero todos bajo el mismo presupuesto. Yo creo que México sí pensó en compararse a la MLS, estoy de acuerdo, pero cerró la liga y no sé si lo hicieron con los clubes que lo tenían que hacer. Yo creo que hay ahí unos 4 o 5 clubes que sobran, que podrían haber traído otros clubes que tenían quizá mejor infraestructura o quizá una base de fans, porque vos sabés, Quique, Martín seguramente lo sabe, pero vos sabés que para vos adquirir una franquicia en la MLS, la ciudad donde la vas a adquirir tiene que tener por lo menos 1 millón de personas viviendo. Y que vos tengas por lo menos 30,000, 35,000 fans ya acreditados en el club. Eso básicamente hace de que ese estadio esté lleno siempre. ¿Y qué es lo que vende la liga? La MLS vende el producto. El producto se llama Major League Soccer. Nosotros, claro, al final del día es entretenimiento. Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando para Apple TV/MLS, o sea, nosotros vendemos la MLS. A nosotros nos paga la liga. O sea, ¿cómo vas a venir vos a criticar? O sea, a la liga y puedes hablar un poco de lo que es el fútbol y de lo que está pasando dentro del terreno de juego, pero bueno, pues estás vendiendo un producto que va a más de 120 países en el mundo. Y me lo dijo un gringo que, por cierto, es un empresario exitoso. Me dice, la diferencia entre los americanos y los hispanos es que el americano se parece al griego y los hispanos se parecen a los romanos. Y yo le digo, ¿y por qué? Mano, porque ustedes los hispanos entran a un coliseo y lo que quieren es ver sangre, quieren ver que se coman todos, quieren ver que el león se coma al gladiador y quieren ver sangre. Ustedes salen de ahí pidiendo sangre y si no lo tienen adentro, lo tienen afuera. Y nosotros somos como los griegos, nosotros vemos las olimpiadas, todo muy lindo, pagamos por un boleto para ir a ver un espectáculo, un show. Por eso es que en Estados Unidos el marketing y cómo vendemos el producto es muy diferente a cómo lo venden en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tiene sentido lo que dicen y es por eso también que la MLS está tan bien vista alrededor del mundo. Sí. Martín intentaba ser griego ahí en Cuba, pero estaba lidiando con romanos. Entonces le dio la chingada. No me sé la historia, pero ya me la tendrá que contar. Ay, no. Ya van a mandar el video. No me sé la historia, pero ya platicaremos. Déjame cerrar con esto porque sí quiero regresar al libro. 2 cosas del libro que quiero que nos contés. Uno, contanos ver la anécdota para vos más importante del libro. Ya nos dijiste que tu énfasis, el 75% del libro habla del niño de la escuela 21, no habla del futbolista, pues tuvo el éxito que tuvo. Contanos la anécdota más que perdón. Ya tiramos toda la basada. No, es que la segunda basada de eso es dónde pueden conseguir el libro, dónde pueden encontrar el libro. Entonces, contame la anécdota más importante, más impactante para vos de esa historia del niño de la zona 21, no del futbolista que tiene los récords que tiene, que anotó los goles que anotó, que jugó tantos juegos con selección. Como vos dijiste bien, esa parte de la historia se la saben un montón. Contanos la anécdota más impactante para vos que contás en el libro y dónde pueden adquirir el libro. Anécdotas hay varias, sí, que la verdad que te voy a contar una Te voy a contar una en Olimpia de Paraguay y si da el tiempo una en Puebla. La Olimpia de Paraguay, Olimpia tenía seleccionados de Uruguay,
de Ecuador, de Venezuela, de Paraguay, algunos argentinos que habían pasado por clubes importantes. Entonces era un vestuario difícil, ¿no? Complicado. Y era un vestuario donde cuando vos entrabas a la izquierda era la zona de los internacionales. Y al fondo, donde no había casi ni luz, eran los paraguayos. Entonces ahí se escuchaba el guaraní y acá se escuchaba el español. Yo estuve, desde que llegué a la pretemporada hasta que empezó, como casi 2 meses cambiándome parado, porque nadie quería que me sentara al lado de ellos. Obviamente a mí no me conocían. Yo creo que en algunos países de Sudamérica aún siguen menospreciando la MLS, pero bueno, a mí no me conocía nadie, ¿no? Entonces estuve más o menos como 2 meses cambiándome parado ahí, porque intenté sentarme un par de veces, pero no me dejaron, y un par de veces me levantaron. Pero como no quería entrar en conflicto, iniciando mi aventura por Sudamérica, bueno, dejé pasar el tema. El primer partido hago gol, el segundo hago gol, el tercero hago gol también, si no estoy mal, y llego al vestuario, ¿no? Hasta guaraní hablabas, pues. Llego al vestuario una mañana, ¿no? A cambiarme a mi esquinita donde no había dónde sentarse, y me llaman los paraguayos. Y bueno, me meto ahí a la cuevita esa donde estaban ellos, nunca había entrado ahí, y me sientan en medio del capitán, que era Denis Caniza, el capitán también de la selección de Paraguay, y el que era el subcapitán, ¿no? ¿Qué era? El Negrito Díaz. Y me dan tereré. Y me dice, ¿has tomado tereré o nunca he tomado tereré? Que no sé qué, probalo. Y como es así como bien, sabe mucho a menta, pues el primero como que decís vos, ¿qué es esto? Pero estaba tomando con ellos y me dice, bueno, de ahora en adelante ya sabemos quién sos vos y te vas a sentar acá con nosotros. Ya deja de estar buscando por allá donde sentarte, ahora te vas a sentar. Entonces me tocó que sentarme con los paraguayos, y ahí aprendí un par de palabras, pero son anécdotas quizá que a mí me marcaron, porque el ser extranjero siendo guatemalteco es muy complicado, es muy difícil porque incluso el presidente en Grecia, en Aris, me dijo, yo tenía 2 pasaportes, un argentino y un guatemalteco. Yo quería el argentino, y a mí el técnico Dr. Cooper me dijo que quería el guatemalteco, y aquí estás, así que yo ni te conozco a vos, pero te pidió el técnico. O sea, es muy difícil nuestro pasaporte como guatemalteco, y no creo que solamente en lo futbolístico pesa muy poco, ¿no? Entonces hay que picar piedra, hay que tener mucha paciencia, hay muchas cosas que tenés que guardarte, pero al final del día todo vale la pena, absolutamente. Cuando tenga la oportunidad, porque yo sé que muchos niños que aspiran a ser futbolistas nos están escuchando y viendo, o muchos de los que ya están jugando, cuando tengan la oportunidad, tómenla y traten de que todo lo que todo lo que aprendieron y todo lo que van a ir aprendiendo, porque del fútbol nunca dejas de aprender, pues les sirva para su carrera y para su futuro, ¿no? Porque son oportunidades que en Guatemala no se presentan. Y yo sigo pensando, lastimosamente, yo pensé que eso había cambiado, pero sigue siendo la selección de Guatemala nuestra vitrina. No hay forma que el fútbol de Guatemala pueda ir alguien a decir, bueno, voy a ir a ver talentos a Guatemala porque el fútbol guatemalteco ya creció y los clubes lo están haciendo bien a nivel internacional. No, es la selección. Si no jugás bien en la selección de Guatemala contra equipos de tu mismo nivel o mayor que el nivel que tiene la selección de Guatemala, no va a ir nadie a tocarte la puerta y te va a dar la oportunidad. Sí. Antes de que vaya Martín, una última de Martín y una última mía, pero antes de que vaya Martín, Mantra, el futuro del mundo está en nuestras manos. En Mantra desarrollamos fertilizantes especializados que promueven la salud del suelo, lo mejor para la industria agraria. Mantra.net. ¿Pero don Martín? Sí, así es. No, mira, Carlos, la verdad que antes que nada agradecerte el espacio, porque sí, creo que es muy interesante y es muy importante también que la gente te pueda escuchar y saber tu punto de vista, porque al final sos un referente dentro del fútbol guatemalteco, así que muy agradecido. Y a la vez también, en cierta forma, te voy a dejar una espinita
para que puedas de repente ver y poder hacer algo aquí en Guatemala. Te quiero contar que, como bien lo platicamos, en Federación Nacional quiero también hacer énfasis en que se ha estado trabajando de una forma que sí me parece adecuada. O sea, y en esa parte, como bien lo decías, yo me he estado acercando, incluso porque me hablaron de Federación para poder apoyar, porque me parece que sí ahora se está viendo el proceso que justamente vos mencionas, el tema de poder trabajar fuerzas básicas. Hoy tenemos sub-15, sub-17, una sub-20 que está a muy buen nivel, y me parece que se ha logrado unificar a gente que es empresaria, que es gente dedicada a ver cómo apoya al fútbol, pero también se está haciendo la convocatoria a personas como nosotros, que también estuvimos dentro del camerino y que lo hemos vivido. Yo he estado también ahí platicando con Tena. Entonces, quería dejarte esa espinita porque me parece que las cosas hoy están cambiando. Va a arrancar la sub-13 también, que creo que es parte de lo que bien mencionabas, que vos soñás algún día, y se está trabajando también para que los clubes realmente comprendan que tienen que empezar a formar jugadores. Entonces, ahí te dejo la espinita para que más adelante siempre estamos en contacto y que puedas aportarme a mí en esas ideas y poder ver cómo hacemos un equipo de trabajo juntos y que Guatemala crezca. Bueno, primero, ojalá y les vaya muy bien. Yo, disculpadme, pero voy a ser escéptico con lo que escuché, aunque viene de tu voz y yo a vos te conozco y creo todo lo que decís. Soy escéptico porque el día que vos me digas, mira, Fish, aquí el que dice cómo se hacen las cosas soy yo y el que hace la planificación soy yo, sin pedir que nadie me dé una autorización, ese día creo que va a ser algo diferente. Mientras vos tengas... Carlos, ni en 8, su casa 10, es así. Ni 8, en su casa 10, es así que va a ser la federación. 8, 10 personas adentro de la federación que nunca patearon una pelota. Pero quizás eso no es el gran problema, el haber pateado una pelota. Hay gente ahí, Martín, que desde que antes de que yo debutaba como profesional ya estaban viviendo el fútbol. Es que el fútbol es tan gamonal que tenés gente 30 años después y todavía están en la Federación de Fútbol de Guatemala. Y te voy a dar un apellido que es súper famoso, Vélez. ¿Qué hacen los Vélez en la Federación de Fútbol de Guatemala? Tienen años mamando del fútbol de Guatemala. No le traen absolutamente nada bueno al fútbol de Guatemala y esto ya es un tema personal porque yo realmente como futbolista retirado, yo siempre quise que el fútbol de mi país creciera, pero no con los mismos. Es que un cambio nunca los vas a ver con los mismos. O sea, ¿qué me va a traer a mí un personaje como ellos que me diga, mira, hace 20 años que vengo a una federación, sí tienes razón, la cagué, pero ahora lo voy a hacer bien? Mentira. Ellos ya saben el negocio, ya saben cómo hacerlo. Y la federación, al final del día, como lo dijo Ramón Maradiaga, si no te trae nada la Federación de Fútbol de Guatemala, ¿para qué se pelean en llegar ahí? ¿Para qué todo el mundo quiere llegar a la Federación de Fútbol de Guatemala? Yo creo que después del presidente de Guatemala, la segunda persona más conocida en Guatemala es el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala. Y lo usan como un trampolín político, como todos los equipos de fútbol, ya sea a nivel profesional o a nivel de segunda división. La gran mayoría que llega a ser presidente de un equipo de esos lo usa como trampolín político y termina siendo alcalde, termina siendo diputado, termina siendo lo que sea. Entonces, te creo a vos, porque sé que también tienes esas ganas de cambiar lo que es el fútbol de Guatemala, pero mientras vos tengas todavía que ir a tocar una puerta y a pedir autorización, es complicado. Sí, ahí sí que tenemos que unirnos vos, Carlitos, y por eso la invitación está y platicaremos más a fondo. Siempre agradecido con vos lo sabés, y desde ya pues... Según yo te iba a hacer una pregunta con morbo al final, pero ya con lo que le contestaste a Martín, ya metiste vos tu propia salsa ahí, pero mira, y ojo, no es la pregunta que me dijo Ben Keichin que te hiciera, porque lo del sapito, eso le dije, no, ese no es el programa para hablar de esa chingadera, le dije, ahí déjala aparte, pero tenía que mencionar, eso es una envidia, pero dije, no, es tema de fútbol, es una envidia que me tienen. Es que mira, todos los que me dicen lo de ese tema, les digo, miren,
son 20 años entrenando como atleta profesional. Es complicado hacerlo, ¿eh? No era la pregunta, pero ya la respondiste. No, la pregunta es esta. ¿Qué tan cerca estuviste cuando viniste con el Puebla de firmarlo con los cremas? Decirle a la gente, ¿qué tan cerca estuviste? Bueno, voy a hablarte de eso y de otra entrevista que escuché de Roberto. A ver. Es cierta la historia a medias que cuenta Roberto. Yo regresé de Grecia y me topé con la sorpresa que Luis Gilpreto había sido despedido de Municipal. Y llega Luis Gilpreto a mi casa y me dice, mira, me despidieron de Municipal, esos malagradecidos, tum, pam, pam, ¿no? Pero ese mismo día me contrató Comunicaciones y Roberto Arzú. Y ahora quiero que te vengas a trabajar conmigo. O sea, el amor que yo le tenía a ese ser era tan grande que yo lo seguía al fin del mundo. Y me dice, quiero que vengas a hablar con Roberto. En ese momento, Roberto, el junior, hacía y quería, si él quería esto, lo tenía, ¿no? Era él. Entonces le digo, bueno, papi, yo no sé si es la mejor decisión, la verdad, pero bueno, yo a usted lo quiero mucho y todo, pero yo realmente tengo muchas dudas. Porque cuando Municipal empezó con el proyecto de ir a diferentes lugares en Guatemala y sacar como que talentos para llevarlos a vivir a una zona, a una casa en la zona 1, atrás del Palacio Nacional, pues yo llegué ahí a los 13 años y me encontré ahí un morenito sentado, sin dientes, que cuando nos presentamos le dije, yo soy Carlitos, yo soy Guillermo, y después él fue el Pando, yo fui el Pescado. O sea, Municipal no me ayudó a mí única y exclusivamente en lo futbolístico. Municipal me ayudó a mí 3 tiempos de comida, estudio privado, gracias a la visión que tenía don Ernesto Vía con don Luis Gilpreto. Entonces, yo le tenía tanto amor a Municipal y a don Ernesto, pero también le tenía mucho amor a don Luis Gilpreto. Entonces, yo me voy con don Luis a las luces, ahí vivía Roberto, tenía un ejército de gente cuidando de la casa, entro, nos sentamos, me dice, venite a Comunicaciones, mira que estoy armando un buen equipo. La verdad que era una selección centroamericana esa Comunicaciones. Ya se había ido Waldo Pérez y Jairo Pérez a Comunicaciones, ¿no? Y yo había crecido con ellos futbolísticamente hablando en Municipal. Entonces yo me siento y a mí me pasaba por la mente todo lo que yo había vivido en Municipal, lo agradecido que tenía que estar con Municipal. Y Roberto me decía, mira, que aquí vas a brillar en Comunicaciones y no sé qué, y me saca un maletín y me enseña, esto te lo vas a tu casa si firmas ahorita el documento. Era moneda extranjera, por cierto. Y yo venía de no cobrar en Grecia, no sabía qué Municipal me iba a ofrecer, y yo, Dios mío, ¿qué hago? No sabía ni cómo salir de esa casa. Le dije, mira, te pido por favor que me des tiempo para pensarlo, porque no puedo tomar una decisión así a buenas y primeras. Vine hace poco de Europa, entonces no puedo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Porque ya él ya sintió la incomodidad que yo tenía. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Hazte para tu casa, tranquilo, pensalo, pero eso te está esperando. Yo no firmé ningún contrato, ningún documento. ¿Vos qué crees? En ese entonces a Roberto vos le firmabas un papel. ¿Qué hizo el Fish? No sé, se levantó producción, y llevando la cámara. Sí, yo creo que sí. Creo que se desconectó. A ver. Bueno, veamos si se logra conectar otra vez. Perdón. La pregunta era por eso, porque parte era la historia esta que cuenta Roberto. Ahí está. Perdón. Para que no dijeran que Roberto te cortó la señal, mira. ¿Vos crees que vos le firmás una servilleta a Roberto en ese entonces? ¿Vos crees que iba a decir, no, sabes qué, tenés razón, no, yo entiendo perfectamente tu situación? No. Yo no le firmé absolutamente nada a Roberto. Y después con Puebla, no voy a negar que Portilla tuvo varios acercamientos conmigo, me llamó un par de veces, quería que llegara a Comunicaciones. Creo que Dwight también me llamó para que fuera a Comunicaciones. Y cuando regresé a Guatemala, Comunicaciones también me ofreció un contrato mucho mejor del que tenía yo en Municipal, pero también
yo siempre dije, después de tanto tiempo jugando en el extranjero, yo tenía ese deseo y quería regresar a Guatemala y retirarme en Municipal. O sea, lo poco que podía jugar ya a esa edad en Guatemala, pues lo quería hacer con Municipal, y rechacé a Comunicaciones en esa última etapa, y es cuando firmo y termino jugando en Municipal 2 años. Esa es la prometiste quedar campeón, ¿verdad? Y lo que sí te puedo decir es que metiste gol en la final, una asistencia en la chingada del Moyo, pero metiste gol en esa final. Mira, yo, a ver, en esos 2 torneos, creo que jugué 4 torneos. En esos 4 torneos, y voy a defenderme un poquito ahorita. En esos 4 torneos, nadie hizo más goles que yo en Municipal. Fui 2 veces goleador de la liga. O sea, jugué 3 finales, perdí las 3 finales. O sea, si van a culpar el pescado porque no ganamos ni un torneo, Dios mío, entonces, ¿qué hacemos? Dice que nada, ya no podía hacer nada. El último gol fue buen gol. ¿Cuántas veces anotaste un gol con un pase del Moyo jugando con los rojos? Es que el Moyo siempre quiso ser rojo, lo que pasa es que él no te lo va a decir. Pero él dijo, mi sueño siempre fue jugar con el pescado del Municipal o dar un pase de gol. Bueno, eso no se lo voy a decir a ustedes. A ver, te agradecemos, de verdad te agradecemos muchísimo, una buena charla, una conversación así muy amena, pero déjame cerrar porque ya nos volamos la hora entera, que era la que teníamos. Sí, en Amazon.com pueden encontrar el libro, ¿ok? Ahí lo encontré yo, cabal. En Amazon.com, ahí pueden encontrar el libro, y la verdad que es una satisfacción para Martín y para mí haberte tenido. Queríamos tenerte en el primer programa, que fue hace una semana. No pude, lo expliqué a Martín. No, yo sé, no hay reclamo. Pero tuvimos este programa, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy aquí, Carlos, y cualquier cosa, ya sabes que aquí estamos a la orden. Cuando querrás comentar de cualquier tema, nos avisas y nos conectamos acá y nos echamos la platicadita como hoy. Yo creo que a mis enemigos, por la franqueza que yo trato y con la cual me expreso, yo creo que mis enemigos ya me habían olvidado, me van a volver a recordar ahora con esa entrevista, pero prefiero hacerla así, no tan seguido, una cada 2 años quizá, y ahí regresa un poquito el odio. Lo querrás. Mira, pues, para eso cerramos tu parte de entrevista con el nombre del programa que hacemos a mediodía de análisis con Ben Keiching, y solo decir, miren, por favor no se enojen. No chinguen, por favor no se enojen. Okay. ¿Cómo digo? Por favor no se enojen. Por favor no se enojen. Por favor no se enojen. Hasta ahí llegamos. Vale, gracias Carlos. Un abrazo de gol. Ya saben, el libro lo pueden comprar en Amazon. El niño de la zona 21. Ahí vamos a platicar en 2 años que vuelva a hablar el pescado. Aquí lo tenemos otra vez. Está bien. Se cuidan. Vale. Gracias, Carlos. Buena onda. Y para cerrar el programa de hoy, ya no vamos a hablar más de fútbol ni de nada más. Solo lo vamos a dejar ahorita con una última nota que tenemos, un video de nuestro otro patrocinador, y regresamos para despedirnos.